El ministerio Jesucristo el Perfecto Pastor presenta para ti mensajes y estudios para edificación de tu vida en amor y verdad. El segundo Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Cuando Dios terminó la obra creativa del universo, pasando examen a todas las cosas creadas, vio que todo era bueno. El hombre constituía la obra cumbre de la creación, el ser semejante a Dios, inteligente, dotado de voluntad propia, conciencia, espíritu. Toda la creación ofrecía un bello espectáculo de armonía, equilibrio, obediencia a los lineamientos de su creador. Pero aquel espectáculo de hermosura fue de pronto quebrantado con la entrada del pecado al mundo. En el curso de la historia humana jamás ha habido un día más negro, más triste y amargo que el día cuando el pecado hizo su entrada en el mundo. Los ángeles del cielo han de haber suspendido sus alabanzas. El gozo se ha de haber convertido en tristeza, por cuanto el pecado había venido a mancillar la perfecta y hermosa creación de Dios. Desde ese momento era necesario un Salvador. El hombre jamás llegaría a liberarse del pecado. El mundo jamás volvería a quedar limpio y armonioso. Desde entonces el pecado principió una obra demoledora, desquiciante, se fue multiplicando con rapidez sorprendente. Como el germen mortífero más terrible que haya conocido la humanidad, frente a él no ha valido las reformas sociales, la cultura, la educación. Él sigue su ritmo de multiplicación asombrosa, de tal manera que cada día el mundo se va despeñando hacia el abismo en todos los órdenes de la vida. El pecado entró por un hombre. El hombre fue instrumento idóneo para introducirlo. El hombre se prestó a los planes satánicos de corromper la hermosa creación de Dios. Desde entonces se hacía necesario que otro hombre rescatara lo que el primero había perdido, que otro hombre había situado en el pecaminoso ambiente del mundo fuera reivindicador y redentor del mismo hombre. Habiendo entrado el pecado por un hombre, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ninguno pudo ni podrá quedar exento de él. En el interior del hogar más respetable, allí entró. En la vida del hombre más piadoso, allí hizo morada. No ha respetado al noble ni al plebeyo, al rico ni al pobre, al sabio ni al ignorante, todos por igual, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Reafirmando una y otra vez que no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. Por el pecado entró la muerte. La muerte hizo presa del hombre. El pecado reinó para muerte. Romanos 5:21. No hubo poder que pudiese librar de la muerte al hombre. Las consecuencias del pecado constituyen la parte más horrible y sucia del mundo. La primera manifestación de él fue vergüenza y miedo. Adán se escondió de la presencia de Dios y dijo: tuve miedo y me escondí. Génesis 3:10. Trajo una secuela de sufrimiento, de llanto, de degradación, de angustia. Los cementerios son mudos testigos del resultado. La muerte física condujo a la muerte espiritual. El pecado no se aniquila con la muerte del cuerpo y sus efectos continúan sobre el alma por toda la eternidad. Si acaso el hombre pudiera librarse de él, al morir
no tendría objeto alguno practicar la devoción, ni creer en Dios, sino entregarse a una vida de desenfreno. El cáncer produce intensos sufrimientos físicos, pero cuando la persona muere, el efecto del cáncer ya no incomoda, porque la muerte se ha encargado de vencerlo. Sin embargo, el pecado no se acaba con la muerte física. El hombre introdujo el pecado y éste acarrió la muerte. La muerte conduce al infierno. El infierno es el postrer lugar a donde él lleva al hombre. Seguirá dominando a la persona aún después de la muerte, de tal manera que tiene poder para llevar al infierno. Él no tiene otra dirección a donde conducir al hombre, ni otro resultado que el mismo infierno. Quien vive conscientemente en el pecado está a un paso del infierno. El hombre jamás podrá librarse por sí mismo de él y sus consecuencias. Por esta razón se hace necesario un segundo Adán. Cristo es el segundo Adán. Si por uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Romanos 5:17. Cristo vino al mundo con la tarea de rescatar lo que el primer Adán había perdido. Tuvo la misión de luchar cuerpo a cuerpo con el pecado, con el mismo cuerpo que fue vehículo del pecado, para acabar una vez por todas con las amargas consecuencias de este en el hombre. Estuvo sujeto a las mismas flaquezas humanas, a las mismas tentaciones, pero se mantuvo firme ante los ataques del pecado para reconquistar la vida que el primer Adán perdiera. Cristo es la vida que se ofrece al hombre mediante la abundancia de gracia. Romanos 5:17. Cristo triunfó sobre la muerte para darnos vida. Fue sepultado y resucitó glorioso como el Adán triunfante e invicto, para dar vida a un mundo azotado por la muerte física y espiritual. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. Romanos 5:18. El Señor Jesucristo doblegó el pecado con todas sus consecuencias condenatorias para impartir justicia eterna a cada creyente. La justicia de Dios se imparte al hombre a través de Cristo Jesús. El hombre, condenado por la justicia divina, ahora es rescatado de la sentencia eterna mediante la justicia del segundo Adán. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. El pecado de Adán fue la desobediencia a la orden de Dios, a la orden que Dios había dado. Por tanto, se hacía necesaria la obediencia de un segundo Adán para corregir la primera falta. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Cristo fue nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que por su obediencia redimiese a los que estaban bajo la ley. Gálatas 4:4 y 5. La perfecta obediencia de Cristo a la voluntad de Dios ha traído como consecuencia directa el ser justificados. Y si el pecado se multiplicó y abundó en grado extremo, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. En toda la historia de la humanidad, hasta el fin del mundo, la gracia será superior al pecado. Aun cuando éste se multiplicara 1000 veces más, siempre habrá un caudal de gracia para alcanzar al hombre más pecador. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5:21.
Amigos, ya no tienes que hacer más ni buscar más. A Cristo, el Adán triunfante, la esperanza gloriosa de tu salvación. Por el segundo Adán, el hombre tiene la promesa de vida eterna. Acepta hoy a Cristo Jesús como tu Redentor, depositando toda tu confianza eternamente en Él. Dios perdona a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y le obedece siguiendo al segundo Adán, Jesucristo. Te saluda tu amigo y tu hermano Raúl Hernández. Que Dios te bendiga.